Iglesia, hoy estamos súper felices de estar acá y además es un día de fiesta, es un día de celebrar. Teníamos algún tiempo sin ver a algunas personas, pero estamos felices de que puedan estar acá y regresar a esta su casa y vivir. Por supuesto, sean todos bienvenidos a esta tu casa, y a ti que nos miras por YouTube, bienvenido también. Y hoy tenemos se celebra un día muy especial, el Día de la Mujer. Feliz día a todas las mujeres que hoy se encuentran acá. Y feliz día, Katherine. Ay, muchas Por acá te traen un regalito. gracias. Feliz día para todas esas mujeres que hoy pues se levantan día a día a luchar, mujeres esforzadas, mujeres valientes. Más recuerdo un artículo que dice que la mujer virtuosa se viste de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. ¿Saben por qué? Porque ha puesto toda su confianza en el Señor. Y es justamente que este día es para que tú puedas poner toda tu confianza en el Señor, para que aquellos problemas Él los pueda disipar, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. ¿Qué tal si nos acompañas y hacemos todos juntos una oración? Señor Jesús, hoy te pido que puedas entrar en mi corazón, que hables a mi vida. Señor, te amo, te alabo, y hoy es el día que tú preparaste para que yo me pueda encontrar contigo. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu gran amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje que sé que va a traer a su vida esa esperanza que viene de parte de Dios. Y quiero empezar diciéndoles algo. Miren, desde que me casé, a mi esposa le gusta mucho ver películas. Ella es una cinéfila y hay personas que son así, son cinéfilos, les encanta ver películas, les encanta sentarse a ver una serie. Pues yo no soy muy así, que digamos, no soy muy de ver películas, soy malo para ver películas. No me invite porque soy malo. A mí me gusta ver incluso los finales antes de ver la película. Yo me hago spoiler, pero a mi esposa sí le gusta mucho ver películas. Desde que me casé, pues he ido aprendiendo, y ahora los viernes en la noche, ya cuando terminamos la jornada de la semana, pues tomamos que son viernes de película. Pero yo tengo que confesarles algo. Cada vez que voy a ver una película, yo tengo que asegurarme que el final sea bueno. ¿Por qué? Porque no me gustan las películas donde hay un mal final. Yo no sé usted, pero no me gustan las películas donde el final es una cosa triste o es una cosa caótica, porque yo siento que perdí la hora y media de la película. Nos ha pasado muchas veces que ponemos la película y yo le digo a mi esposa, yo le digo a ella, perdimos hora y media de tiempo porque la película terminó mal. Entonces, quiero decirle que soy tan malo viendo películas que cuando me siento a ver una película, entonces yo me meto en Google y coloco, ¿cómo termina tal película? Soy malo, lo reconozco viendo películas. Y veo el final y depende cómo termine, me quedo mirando la película. Lo tengo que reconocer. Ahora, hay una historia en la Biblia que cuando usted empieza a leerla, usted parece que se va a encontrar con una de esas historias que terminan mal, con una historia trágica, con una historia que no le va a provocar terminar de verla. Sin embargo, lo voy a spoilear, permítame usar esa palabra. Y quiero decirles que esta historia que les voy a contar termina bien. Es una historia que termina bien. Así que si empieza mal la historia, no se preocupe porque la historia termina bien. ¿Quiere empezar? ¿Quieren que empecemos? Vamos a empezar entonces. Quiero contar la historia de un príncipe que terminó siendo mendigo, pero que luego Dios lo devolvió a su lugar. Y quiero hablarles del tema que he titulado El Rey te mandó a llamar. Usted puede decirle al que tiene a su lado, el Rey te mandó a llamar. Quiero contarles esta historia leyendo lo que dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 4, en el versículo 4. Dice la Biblia así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán.
Su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y esta historia, pues se la voy a contar. En ese momento había una guerra entre el pueblo de Israel y los filisteos. Cuando esta guerra inicia, pues la guerra empezó mal porque Dios se había apartado del rey Saúl. El rey Saúl había sido el primer rey de Israel y el hijo del rey Saúl se llamaba Jonatán. Y Jonatán había tenido un hijo y el nombre de ese hijo era Mefiboset. Ahora, cuando fueron a la guerra, sucedió que estando en plena batalla, matan primero a Jonatán, matan al príncipe heredero al trono. Usted recordará que en la antigüedad, pues, y todavía en algunos lugares se maneja así, que donde hay un linaje, donde hay una monarquía, está el rey, pero cuando el rey muere, entonces toma posesión el príncipe, y si el príncipe muere, entonces toma posesión el que le sigue, según el linaje de esa sangre real que ellos tienen. Entonces en ese momento muere primero Jonatán. Jonatán muere. Cuando el rey vio que Jonatán muere y vio que la batalla empezó a arreciar, recuerde que ya Dios no estaba con el rey se tira sobre su propia espada y en ese momento el rey muere. Vamos a hacer algo, quiero hacer algo rápidamente. Si usted tiene un puesto vacío al lado, hagamos este ejercicio de 10 segundos. Si usted tiene un puesto vacío al lado, en la parte de arriba o en la parte de abajo, levante su mano para que los servidores puedan mirar. Los servidores ubican rápidamente donde hay un puesto vacío para que cuando llegue alguna persona inmediatamente la ubiquen. Gracias por acompañarme en ese ejercicio. Ahora, resulta que el rey se tira sobre su propia espada y en ese momento, en un mismo día, muere el rey y muere el príncipe Jonatán. Ahora, como no había quien tomara el trono, sino pues el hijo de Jonatán tenía 5 años en ese momento. La nana, la nodriza, como usted quiera llamarla, la que cuidaba al niño, la niñera, en ese momento ella entendía lo que estaba pasando. Y ella dijo, mataron al rey, mataron al príncipe, ahora ¿por quién vienen? ¿Se acuerda cómo se llamaba? Por Mefiboset, tiene el nombre ya de su próximo hijo, Mefiboset. Entonces, sigue Mefiboset. Van por él, aunque sea un niño de 5 años, él no era culpable de lo que estaba pasando, pero él era el próximo. Y la nodriza toma al niño en sus brazos. Yo pienso en esto y digo, mi hija tiene 5 años, por eso más o menos me puedo imaginar la historia, me puedo imaginar el tamaño de Mefiboset. La nodriza toma en ese momento a Mefiboset en sus brazos y sale corriendo. Ahora, por cosas del destino, permítame usar esta palabra, por cosas de mala suerte, permítame usar esa palabra, por cosas que tenían que ocurrir, cuando la nodriza va corriendo, se tropieza con algo. Yo no sé si con sus propios pies, no sé si con una rama, no sé si con una piedra, la Biblia no lo dice. Lo cierto es que la Biblia dice que la nodriza se tropieza. Y cuando se tropieza, tampoco la Biblia dice si la nodriza le cayó encima, y si la nodriza pues era de un peso considerable, pues usted se podrá imaginar, obvio que se le partieron las piernas al niño. En ese momento el niño se cae, pero la caída fue tan dura que la Biblia dice que el niño quedó lisiado de ambos pies. O sea, se quebraron sus 2 piernas. En ese momento, sin traumatólogos y sin nadie que pudiese ayudar al niño, el niño perdió la movilidad de sus piernas. Yo me imagino el grito del niño, pero la nodriza, sin poder hacer nada, toma al niño otra vez, las piernas del niño quedan colgando y la nodriza dice, tengo que llevarlo a un lugar seguro, tengo que llevarlo a un lugar donde sepa que los filisteos no lo van a alcanzar. La nodriza lo lleva a un lugar llamado Lodebar y lo deja en ese lugar. No sé cómo serían los días siguientes de ese niño, pero lo que puedo decirles es que en un solo día el niño perdió a su abuelo, perdió a su papá y quedó lisiado de ambos pies. Un día para el olvido, un día trágico, un día que acabó con la esperanza de un niño que había nacido en un palacio, pero que de tenerlo todo pasó a no tenerlo nada y también a tener
en ese momento una condición que no le iba a permitir seguir creciendo. Quiero decirles que a nosotros en la vida también nos han dejado caer muchas veces. Esta historia me gusta mucho porque Mefiboset es el ejemplo que los desastres de la vida pueden alcanzar incluso a las personas más privilegiadas. Esta historia me muestra a mí que incluso las personas que están en las mejores posiciones, que tienen los mejores beneficios, pueden vivir días de tragedia. Incluso personas que aparentemente la situación financiera de ellos está perfecta, puede llegar la tragedia en algún momento a sus vidas. Mefiboset lo tenía todo, tenía todos los privilegios. Nació en cuna de oro, como decimos nosotros. Sin embargo, la tragedia llegó. Y aunque la tragedia llegó, esta historia me llena de esperanza, me llena de fe, porque a pesar de la condición en la que él quedó, Dios tenía un plan para él. Quizá Mefiboset pensó, mi vida ya no volverá a ser la misma, pero Dios tenía otro plan. Quizás alguno de ustedes dirá, alguien me dejó caer, alguien en la vida me dejó caer. Mis padres me abandonaron cuando era muy pequeño y me dejaron caer. Mi papá se fue de la casa, mi papá se divorció de mi mamá, me dejaron caer. Ese hombre sin ninguna razón se fue de la casa y nunca volvió, me dejó caer. Escuchen, Mefiboset no tenía culpa de nada de lo que estaba pasando, pero aún así sufrió los golpes de la vida. Y muchos de nosotros hemos vivido situaciones en las cuales no tenemos culpa de lo que está ocurriendo, no tenemos culpa de lo que está pasando, sin embargo la desgracia llega a nuestra vida. ¿Qué culpa tiene un niño de que sus padres se hayan divorciado? ¿Qué culpa tiene una mujer que estaba siendo fiel y constante en su matrimonio de que un hombre haya tomado una mala decisión y se haya ido de casa? ¿Qué culpa tiene un ser humano de que un ser muy querido haya partido de esta tierra en el momento menos esperado? No tenemos la culpa de cosas que pasan en nuestra vida, pero a veces esas situaciones llegan y nos golpean a tal punto que sentimos que la misma vida nos dejó caer. Otros sienten que una iglesia los dejó caer, que un líder espiritual los dejó caer, que un pastor los dejó caer, porque en algún momento vieron cosas en la vida de alguien que debería ser un ejemplo espiritualmente, pero que usted vio cosas que quizás no le gustaron mucho y usted dice, ese pastor me dejó caer. Quizás fue un abuso, una persona que siendo muy pequeña, alguien abusó de ella y esa persona dice, pero yo era un niño, yo no tenía culpa de lo que estaba pasando, sin embargo, alguien me dejó caer. Y andamos por la vida lisiados, espiritualmente y emocionalmente. Andamos por la vida con nuestras dos piernitas emocionales colgando. Andamos por la vida cansados, andamos por la vida golpeados, andamos por la vida caídos y andamos por la vida en ese lugar llamado Lodebar. Ahora, cuando miro esta historia, me lleva a pensar cuántas cicatrices y cuántas heridas algunos de ustedes cargan todavía sobre sus vidas. Escuchen, y el tiempo va pasando y ciertamente a veces pensamos que el tiempo es suficiente para borrar las heridas, pero pregúntele a Mefiboset. Pasaron los años y la situación de las piernas de Mefiboset seguía exactamente igual. Ahora, quiero decirles que en ese momento la niñera lo toma y lo lleva a un lugar llamado Lodebar. En la antigüedad no colocaban los nombres por colocarlos, sino que cada nombre tenía un significado, los nombres de las personas, los nombres de las ciudades, y en ese momento lo llevan a este lugar y Lodebar tiene un significado. Digamos que es una palabra que está compuesta de dos palabras, Lo-debar, y lo significa no, y debar significa pasto, o sea, es un lugar donde no hay pasto, era un lugar seco. Otros dicen que era un lugar de miseria, otros dicen que era un lugar de silencio. Es decir, Mefiboset fue llevado al lugar del silencio, al lugar de miseria, a un lugar donde no había pasto. ¿Y qué tiene que ver que no había pasto? Que toda la economía en aquellos tiempos se movía por la ganadería y por la agricultura. Es decir, que si no había pasto en ese lugar, era un lugar de miseria, era un lugar pobre. Y hoy estamos leyendo la historia de Mefiboset, pero yo quiero que mientras yo voy hablando de Mefiboset, usted y yo entendamos que hoy nosotros somos Mefiboset. Usted puede mirar al que está al lado de usted y decirle, ¿tú eres Mefiboset?
cuando llegamos a la iglesia, llegamos muchas veces en una condición de miseria espiritual, y también a veces llegamos en una condición de miseria en otras áreas de nuestra vida. Quiero decirle esto, puede que haya una persona que financieramente esté muy bien, pero que su vida sea miserable. Puede que haya una persona que económicamente esté muy bien, pero que su vida personal sea miserable, que su vida familiar sea miserable, que su salud en este momento la persona sienta, estoy bien en las demás cosas, pero mi salud es miserable, mi fe es miserable y necesito que Dios haga algo en mi vida. Como ya les dije el spoiler y le dije cómo termina esta serie, esta película, quiero darles una buena noticia. Posiblemente tú pensaste que tu vida nunca más volvería a ser igual desde que esa persona te dejó caer, desde que esa persona te abandonó, desde que esa persona se fue. Pero yo quiero decirte que tu historia no termina ahí. Tu historia terminará bien y la mejor etapa de tu vida todavía no ha comenzado, porque el Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar. Ahora, la condición de Mefiboset era que él vivía temiendo, porque él pensaba que el nuevo rey seguramente iba a querer buscar su cabeza, porque pues él era el heredero del rey Saúl y había que matarlo. Mefiboset nació en un palacio, nació con todas las comodidades, pero de repente, de un día a otro, cuando despierta, se da cuenta que ya no era su misma cama, ya no era su misma casa, ya no era la misma comida, ya no era la misma atención. Él vivía ahora escondido. Ahora, la historia se empieza a acomodar. Un día que el rey David está en su casa y de repente él se acuerda de algo. El rey se acuerda de algo. Y quiero decirles a ustedes que están acá, el rey se acordó de ti hoy. El rey se acordó de ti y se viene acordando de ti desde hace tiempo. El rey David, quien en ese momento era el rey, era tiempo atrás muy amigo de Jonatán. ¿Quién era Jonatán? ¿El papá de quién? ¿El hijo de quién? De Saúl. O sea, era el príncipe heredero. Y un día, pues ellos eran muy cercanos, muy amigos, se habían convertido en hermanos. El alma de ellos era muy cercana. Y de pronto un día, Jonatán, que sabía que David iba a ser el próximo rey, Jonatán le dijo, haz un pacto conmigo. Y el pacto conmigo es que tú vas a tener misericordia de mi familia. Cuando tú seas rey, vas a tener misericordia de mi casa. Y un día el rey David, estando dormido, permítanme hacer uso de la imaginación, estaba dormido y de repente se acuerda y dice, yo hice un compromiso con Jonatán. Y me gusta mucho porque cuando la Biblia dice que algún rey se acuerda de algo, termina siendo algo bueno. Así como le pasó a Mardoqueo con el rey Asuero. El rey se acordó, no podía dormir, y cuando no podía dormir, Dios le habla y resulta que recompensan a Mardoqueo. Y resulta que en este momento el rey David no puede dormir y dice, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo le haga misericordia? Acompáñenme en su Biblia al libro de 2 de Samuel, capítulo 9, desde el versículo 1. Vamos a ver qué pasó. La Biblia dice así, y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Siba servía primero a Saúl, el primer rey, y había quedado sirviendo al segundo rey. ¿Quién mejor que le diera información a David acerca de cualquier persona que Siba, que había trabajado antes con Saúl? Y resulta que David le hace una pregunta y le dice, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba le respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Quiero decirte algo. Mefiboset no quedó solo, hubo alguien que lo recibió.
dice la Biblia que estaba en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Quiero decirte que a veces cuando estamos en situaciones de crisis, Dios coloca personas que nos ayuden en ese momento de dificultad y que nos ayuden a volver a la casa del rey. Y quiero decirte que la persona que te invitó a esta casa te recibió como recibió Maquir a Mefiboset y te trajo a la casa del rey. Dios coloca personas cerca de ti que te devuelven al lugar donde tú perteneces. Me encanta esta historia porque la historia no terminó mal, la historia no terminó así. Lo que quiero decirte es que si tu historia en este momento va mal, yo quiero decirte, tu historia no va a terminar así. Tu historia va a terminar de una manera diferente. Tu historia va a terminar como Dios dice que va a terminar. Pastor, mi historia en este momento va mal. Tengo 40 años y mi historia no va bien. Pues quiero decirte, no vas a terminar de la misma manera que te encuentras hoy. Tu historia terminará bien. El rey en ese momento, dice la Biblia, que lo manda a buscar. Siguiente versículo. ¿Lo tenemos? Haga así conmigo para ver si lo coloca. Agarra el control remoto. Agarra el control. A la cuenta de 3 le vamos a dar. Miren, funcionó. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, desde Lodebar. Siguiente verso. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró. O sea, él fue humilde. Él cuando vio al rey fue humilde y hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él dijo David, Mefiboset, y él respondió, aquí está tu siervo. Siguiente verso. Vayan conmigo, por favor. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Qué le parece cómo va la historia? Siguiente verso. Y él inclinándose le dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Así se sentía Mefiboset. Mefiboset se sentía como un perro muerto. Mire, en el Medio Oriente, el animal que está en el escalafón más bajo, en el escalón más bajo de la cadena alimenticia es el perro. Pero él no solamente se sentía como un perro, no solamente se sentía como lo más bajo, sino que se sentía como un perro muerto. Lo que nosotros al día de hoy, permítanme usar esta palabra, le llamamos mortecina, decimos nosotros. Imagínense que así se sentía este hombre. Este hombre se sentía como un perro muerto. Yo no valgo nada. Yo no soy nadie. La vida me ha golpeado demasiado duro. Yo siento que mi vida pues no tiene valor. Estoy en un lugar de silencio, en un lugar de miseria. Estoy abandonado. La vida me ha golpeado, la situación me ha golpeado muy, muy fuerte. Tenía 5 años cuando vi todo esto por última vez, rey. Yo me imagino cuando llegó la carroza real a Lodebar a buscar a Mefiboset. Él estaba en el piso y seguramente olía a perro muerto, pero no estaba muerto. Y en ese momento, cuando él ve la carroza real, él piensa que lo van a ir a matar. Aparece la nodriza, que tendría en ese momento como 100 años, y le diría, mi señor Mefiboset quiere que lo cargue otra vez. Ni se te ocurra cargarme otra vez. La última vez que me cargaste me dejaste lisiado. En ese momento él dice que pase lo que tenga que pasar, lo montan en el carruaje y lo llevan donde el rey. Él recuerda que cuando tenía 5 años, él vivía en ese palacio. Él mira todo alrededor y dice, yo cuando tenía 5 años pasaba por aquí. Esto me es familiar. Yo viví aquí un tiempo. Yo recuerdo esto. Algún tiempo estuve aquí, pero la vida me sacó de este lugar que yo tenía. Alguno dirá, algún tiempo la relación con mis hijos era distinta, pero la vida cambió los planes. Hubo un día donde mi matrimonio era diferente, pero las cosas fueron cambiando. Hubo un día donde yo le servía a Dios y me fui alejando y ahora las cosas son distintas. Quisiera que las cosas volvieran a ser como antes, dicen algunos. Quisiera que la vida volviera a ser como antes. En este momento,
tiene Mefiboset un encuentro con el rey. Y ocurre algo, porque David le dice a Mefiboset, mira, yo quiero ofrecerte, y vamos a verlo, por favor, me lo colocan en pantalla otra vez, creo que era el versículo 7. Y le dijo David a Mefiboset, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Yo me imagino que el rey lo mandó a bañar porque olía a perro, lo manda a bañar, le coloca ropas reales y le dice, haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mefiboset estaba herido, estaba adolorido, su vida no había sido igual desde entonces, sus mejores años aparentemente habían pasado, pero quiero hacer algo con ustedes. ¿Me ayudan los chicos de producción? Quiero hacerlo un poco más visual para ustedes. La verdad que en la vida a veces vivimos situaciones que nos hieren y nos golpean bastante. Y hay algunos que sienten que su propósito se acabó, que la oportunidad de restaurar a su familia se acabó, que ya no se puede hacer nada con esa situación. Pastor, me he equivocado demasiado, he pecado demasiado, pastor, le fallé demasiado a Dios, estoy lisiado porque le he fallado demasiado a Dios. Hay personas que sienten que alguna adicción los detuvo, los paralizó. Algunas personas que se volvieron adictos a algo, sea el alcohol, sea la droga, sea el cigarrillo, o cayeron en un punto, yo no sé, si de prostitución, no sé qué situación. Puede ser algo mayor o puede ser algo menor, pero sientes que esa situación golpeó tanto tu vida que hoy sientes que estás lisiado, que hoy sientes que tu vida no avanza para ningún lado. Pero me llama mucho la atención porque el rey le dice a Mefiboset, te voy a devolver todo, y no solamente te devolveré todo, sino que a partir de este día te sentarás a mi mesa para siempre. Quiero pedirle a Marco y a Andy que me acompañen, por favor. Y miren este detalle. En la mesa real, por supuesto una mesa mucho más linda y mucho más grande que esta, en la mesa real, ¿quién se sentaba en la punta de la mesa? El rey David. El rey David siempre era el que precedía el lugar donde comían todos. Y con el rey David, ¿quiénes se sentaban? Se sentaban sus hijos, los príncipes. Y pues, ¿cuál de ustedes va a ser Salomón? ¿Quién quiere ser Salomón? El que levante la mano primero. Ok. Marco, ok. Marco es Salomón. Entonces, Salomón se sentaba a la mesa. Siéntate y bájala todo lo que puedas. Te recomiendo que la bajes porque se te puede complicar después el asunto. Un padre siempre ayuda a sus hijos. Por eso David ayudaba siempre a Salomón, aunque era muy sabio. Y Salomón se sentó en la mesa. Pero también David tenía otro hijo que se llamaba Absalón, que fue el que lo traicionó. No es el caso. Siéntate, Andy, toma asiento, por favor. No, siéntate allá, por favor. Una mesa mucho más larga donde estaban los demás hijos de David. Seguramente también estaba Tamar, posiblemente estaba sentada allí. Los demás hijos de David estaban sentados con ellas. Pero de repente a David se le ocurre una idea y dice, ahora yo también quiero sentar en esa mesa. ¿A quién? A Mefiboset. Ahora, Mefiboset, ¿cómo estaba de las piernas? Lisiado. Yo no sé si era que caminaba así o era que de verdad no caminaba nada y se arrastraba. Yo no me voy a arrastrar de aquí hasta allá, pero usted se va a imaginar, pues imagínese Mefiboset caminando hasta aquí o arrastrándose hasta aquí. Y cuando él se sienta en la mesa, el rey David lo sienta nada más y nada menos que con sus príncipes. Lo sienta con Salomón y el rey le dice, ten cuidado con Absalón. No. Pero en ese momento, pues cómo estaban las piernas de Mefiboset, seguían colgando, crecieron, pero seguían colgando. Pues posiblemente algo así. Perdónenme las canillas, pero seguramente era algo como así. Él estaba sentado en la mesa del rey
pero todavía sus heridas eran notables. Hay personas que están en la casa del rey, pero todavía sus heridas dirigen su vida. Todavía sus dolores los acompañan. Todavía esas crisis que han vivido, esos dolores que han vivido, los acompañan. Se le ven las heridas, se reconocen las heridas. Pero la vida de él cambió porque habían pasado muchos años desde que él no se sentaba en la mesa del rey. Ahora, cuando él se sentaba a la mesa, yo no creo que la mesa del rey David estuviese así como está esta, permítame usar esta palabra, como descubierta, pelada. Y de pronto resulta que la mesa no se veía así como usted la está viendo en este momento. Sino que la mesa era algo más bien como esto. Y si usted lo ve de esta manera, claro, usted ya sabe que soy yo por las canillas. Pero en esta mesa, ¿quién es el lisiado? No se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque había un manto llamado el manto de la gracia que cubría todas las debilidades de los que estaban aquí sentados. Cualquier persona que llegaba y los veía sentados a los tres, pensaba que los tres eran hijos del rey. Nadie sabía que Mefiboset estaba lisiado, porque el manto de la gracia cubre todas nuestras debilidades, todos nuestros dolores, todos nuestros vacíos, todos nuestros pecados, todas nuestras equivocaciones, todas nuestras grietas, todas nuestras fallas en la vida son cubiertas por el manto de la gracia. Y posiblemente tú dices, ¿cuándo será que mi vida volverá a ser igual? ¿Será que algún día Dios me podrá restaurar a mí? Después de todo lo que he pasado, después de todo lo que he hecho, han pasado tantos años, ¿será que mi vida volverá otra vez a tener ese mismo sentido que en algún momento tuvo? ¿Será que Dios puede hacer algo conmigo después de tantos errores? ¿Será que Dios puede hacer algo conmigo después de tanto pecado que he cometido? Pastor, yo me fui, volví y sigo cayendo en el mismo pecado desde hace años, pastor. ¿Será que Dios puede hacer algo conmigo? Yo quiero decirte que el manto de la gracia cubrió las debilidades de Mefiboset. Mientras Mefiboset estuviera sentado en esta mesa, sus debilidades no se veían. Pero el día que Mefiboset decidiera levantarse e irse de la mesa del rey, sus debilidades se iban a volver a ver. O sea, Mefiboset nunca se podía levantar de la mesa del rey. Yo quiero decirte algo. Las heridas de Mefiboset no desaparecieron. Él siguió siendo un lisiado, pero a la mesa del rey no se notaba. Y tú puedes seguir teniendo debilidades. Puedes seguir recordando la herida que causaron en tu corazón, pero a la mesa del rey no se nota, porque el manto de la gracia por la sangre de Jesucristo cubrirá tu vida todos los días que te mantengas sentado en la mesa del rey. ¿Cuántos dicen amén por eso? Mira esto. Yo como que voy a predicar sentado mejor, ¿verdad? El último versículo de este capítulo es impresionante. Primero quiero decirle que Dios a través de David le devolvió todo a Mefiboset. ¿Cuánto perdiste tú? No lo sé. Pero Dios le devolvió a través de David todo a Mefiboset. Quiero decirte que hay muchas cosas que Dios quiere devolverte. La alegría, la paz que desde hace mucho tiempo no tienes, Dios te la quiere devolver. ¿Cuántos de ustedes dicen, Dios mío, yo quisiera volver a tener paz? Yo quisiera volver a sonreír. Yo quisiera volver a dormir tranquilo, pastor, sin pastillas. Porque para dormir necesito pastillas, pastor. Todas las noches necesito un tratamiento para poder dormir, porque si no, no puedo descansar. Siento que no descanso. ¿Usted ha escuchado personas que dicen eso? Me acosté, dormí, pero no descansé. Porque siento que perdí algo en mi vida. Algo cambió. Y desde que ese suceso ocurrió, ya no he podido ser el mismo.
El último versículo de este capítulo, por favor léalo conmigo y perdóname que le dé la espalda. Dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía, escuche, por favor, esa palabra es importante. ¿Comía cuándo? El Señor no te está llamando a que tú comas los domingos en su mesa. Él te está llamando a que todos los días comas en la mesa del Rey. Quiero decirte que en la mesa del Rey no falta el pan, no falta la provisión, no falta la ayuda, no falta la misericordia. En la mesa del Rey no falta nada. Puede que en tu vida falten muchas cosas, pero en la mesa del Rey, siempre que estés sentado ahí, no te faltará nada. Dice, el final termina y estaba lisiado de ambos. ¿Por qué la Biblia termina la historia así? O sea, ya sabíamos que estaba lisiado. Ya desde el capítulo 4 sabemos que la nana lo dejó caer y luego todo el mundo dice, el lisiado, el lisiado, el lisiado. Parece que necesitaran recordarle a Mefiboset que era un lisiado. Pero ¿sabes por qué aparece al final otra vez este detalle? Aparece al final porque a Mefiboset nunca se le podía olvidar de dónde Dios lo había sacado. Quiero decirte que cuando la gracia de Dios nos alcanza, no se te puede olvidar de dónde Dios te sacó. Quiero decirte que Dios cambia nuestra vida, pero no nos reinicia la mente. En tu mente vas a seguir recordando lo que sucedió. Vas a seguir recordando quién te hirió. Vas a seguir recordando quién te dejó caer. Vas a seguir recordando las situaciones que viviste, el socio que te traicionó, el mejor amigo que se fue, la esposa que se fue, el esposo que se fue, los padres que se separaron. Lo vas a seguir recordando. El padre que te dejó cuando eras pequeño en un orfanato, qué sé yo, lo vas a seguir recordando. Pero esta vez estarás sentado en la mesa de la gracia. Que nunca se te olvide cuando estés en esta mesa de dónde Dios te sacó. Que nunca se te olvide quién eras, para que tu corazón no piense que fue por ti mismo. A veces a las personas se les olvida de dónde salieron. Y Dios quiere decirte hoy, estás en la mesa de la gracia. Aquí hay perdón, aquí hay misericordia, pero no te puedes parar de esa mesa, porque el día que te pares, se verán tus canillas dobladas. El día que te pares de esa mesa, tus debilidades volverán a relucir, el dolor volverá a aparecer, pero en la mesa del Rey estarás seguro, con provisión, con protección, con misericordia, con la ayuda del cielo. Y hoy quiero decirte algo, iglesia Ibiluz. Quiero decirles algo a todos los que me están mirando hoy. El Rey te mandó a llamar. Quiero decirte a ti que me estás escuchando, que estás en la parte de arriba. El Rey te mandó a llamar. Quiero decirte a ti que estás en la parte de atrás. El Rey te mandó a llamar. Quiero decirte a ti que llevabas tiempo sin venir a la iglesia. El Rey te mandó a llamar. Y el Rey te mandó a buscar para que te sientes en su mesa todos los días de tu vida y para siempre, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor hoy. Hoy quiero decirte que Mefiboset quedó siendo tan lisiado como siempre. Tan lisiado como siempre. Pero el Rey lo veía como el más veloz de sus hijos. Mefiboset siguió siendo lisiado, pero para el Rey, él era uno más de sus hijos. Hoy quiero decirte que así es nuestra vida como creyentes. Puede que tengamos muchas imperfecciones, debilidades y heridas, pero cuando te sientas en la mesa de la comunión con Dios, tu vida cambia. Todos los días puedes acercarte a esa mesa y hablar con el Rey y comer de lo que el Rey prepara para ti. Iglesia, la pregunta que hoy me toca hacer para cerrar este tiempo es, ojo, primero, la película terminó bien.
terminó bien. Pero segundo, surge una pregunta. Y la pregunta va para el que viene por primera vez, pero también para el que tiene mucho tiempo en la iglesia. La pregunta es, ¿quieres sentarte hoy en esa mesa para no levantarte más? ¿Quieres sentarte hoy en la mesa de la gracia para comer junto al Rey? ¿Cuántos saben que hoy el Rey los mandó a llamar? Levanta tu mano si el Rey te mandó a llamar. Los que están arriba, levanta tu mano si el Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a buscar. Y hoy es el día para ti donde tu vida tiene una nueva oportunidad. Así que hoy quiero pedirte que le demos un aplauso a Jesús y que te coloques en pie, por favor.